Buenos días, Virginia. Buenos Gracias días, por Nuria. estar aquí. Un placer. Y bueno, deseando escuchar tu testimonio, sobre todo sabiendo que tú ya tienes una experiencia de yoga. Entonces, quería Mm, preguntarte, bueno, primero que nos cuentes brevemente quién eres, en vez de introducirte yo, pues ya sé que ya sabemos que eres Bien. Virginia, pero quién eres y cómo era tu relación con el yoga antes de llegar a Encore. Mm. Bueno, pues yo soy Virginia, tengo 54 años y bueno, pues mi relación con el yoga empezó yo creo que hace mucho, ¿vale? Pero quizás era un poco más esporádico, hasta que hace ya como 8 o 10 años, sí que me empecé a interesar más y empecé a profundizar, a ir a clases regulares y empecé a hacer mi primera formación también. Y empecé hace 2 años o así a dar clases aquí en mi pueblo, en mi casa, a un grupo pequeñito de 4 o 5 personas. Pero bueno, quería un poquito más, quería aprender un poquito más y te encontré, hablamos y sobre todo porque yo quería enfocar también mucho a entender al yoga terapéutico, restaurativo y tal, y es lo que me acercó a tu formación y al yoga Iyengar. Y al Kurunta, que tienes las cuerdas Y ahí Al detrás. Kurunta, sí, sí. Bueno, y antes de empezar la formación, ¿realmente qué sentías que te faltaba en tu práctica o para enseñar con seguridad? Pues yo creo que entender algunas posturas, que es lo que me ha dado esta formación, ¿vale? Había cosas que sí, las hacías porque había que estirar el brazo, había que colocar el pie así, pero no entendías muy bien el por qué. O no entendías por qué tu cadera iba hacia adelante y tú tenías que llevarla un poco hacia adentro. No terminaba de entender eso y sobre todo no sabía cómo explicar algunas cosas a la gente que yo estaba enseñando, ¿vale? Y por eso, pues bueno, esta formación me ha venido al pelo. Genial. Entonces, te ayudó en tus clases, ¿no? Mucho, mucho. De hecho, una de las cosas que más me ha gustado es el uso de los props, porque en otras formaciones, o por lo menos en la que yo hice, bueno, se tocaba un poquito, principalmente cinturón, ladrillo, pero apenas se usaban. Y yo creo que bueno, para mí ha sido una forma de poder entender las cosas muy, muy grande. O sea, aparte de lo que tú nos dices de la pared, que es uno de los mejores, tal, para mí el ladrillo, que creo que es súper versátil, o el cinturón, le he dado un giro. O sea, he visto para lo que realmente vale. ¿Sabes? Y eso me ha hecho avanzar muchísimo en muchas posturas. Y Me ha los gustado soportes, mucho. la gente se cree que los soportes son para los que no llegan, para los torpes o para los mayorcetes, y los soportes son para enseñar, para aprender, para que te indiquen, para que te ayuden con el cuerpo. Para Son entender, geniales, efectivamente. sí. Y entre todas las formaciones que existen o que has conocido o que tenías en mente, ¿por qué te decidiste finalmente por Encore? Pues ¿Por los mira, sobre contenidos? por el contenido, porque cuando hablamos, yo te decía que quería, pues es un enfoque un poco terapéutico, quizás por edad o porque empezamos, pues como mujeres empezamos a tener ciertos problemillas físicos, pues quería acercarme a un yoga un poco más terapéutico, más lo que te decía, más de entender por qué hacemos las cosas, ¿vale? Y cuando me explicaste que el yoga Iyengar precisamente era eso, o que todo lo que había hecho Iyengar era basar en cómo cuidar el cuerpo, ¿vale? Pues me interesó muchísimo. Y por Ujú. eso me Sí, decidí. creo Y luego que es verdad que por donde vivo y por el tiempo que tenemos, pues el hecho de que fuera online me venía fenomenal. Me sí, venía yo creo fenomenal. que el online, fíjate que hay gente que se resiste al online y a mí me parece maravilloso estar en tu Mm, casa, recibir clase y seguir estando en tu casa. Me mm. parece la bomba. Y además, Una vez mira, dentro, sí, sí, es que te iba a decir una cosa que me parece importante, ¿vale? Eh, es verdad lo que decías del online, que muchas veces tenemos un poco, lo frenamos, pero yo no sabía cómo iba a ser, pero me sorprende que lo veas todo, todo. O sea,
que veas claro, evidentemente el equipo que tengas, pero que veas hasta que mi uña del dedo gordo del pie no está en línea, eso me sorprendió mucho, ¿no? Porque se ve y se puede corregir bien. Se corrige bien, sí. Es Mm. importante que el alumno tenga su espacio y su cámara Un bien espacio, puesta, sí, pero sí, es si verdad, está todo sí, bien, pero que es se verdad corrige bien. que se ve mucho. Evidentemente que de vez en cuando un presencial siempre nos va fenomenal, pero que es Sí, verdad que me sorprendió mucho, ¿eh? sí. Entonces, una vez dentro, te iba a decir, ¿qué es lo que más te sorprendió de la formación? Una vez que ya empezaste y todo, ¿qué es lo que Pues más te mira, sorprendió? me sorprendió una de las cosas, cómo montas las bases, ¿vale? Con lo del ABC, porque muchas veces venimos, a mí nadie me había explicado lo del pie, ¿vale? Entonces, creo que es importante el tener, el cómo pisar, la curva, eh, el cómo colocarte, el tema de las caderas. O sea, me pareció muy bueno. Es como construir una base, ¿vale? Y a partir de ahí, todo mucho más rápido, todo lo vas asimilando mucho más rápido. Me encantó los diferentes contenidos, ¿vale? No solo, pues, por supuesto, la parte de asanas, y también bueno, si vieras mi cuaderno, en- cuando estábamos en clase, yo tengo apuntado todo lo que vas diciendo. O sea, todo lo que vas diciendo. Haces referencia a un profesor, haces referencia a un libro, a un tal. eh, Todo eso invita a que luego curioseemos, ¿vale? A que si te gusta, dices, ah, mira, Gloria habló de este libro porque habla de tal, pues voy a echarle un vistazo, ¿no? O voy a investigar sobre esto que ha dicho de tal. Entonces, eso me gustó. Pues Eh, a mí también me gusta porque realmente lo hago por esto. Es una invitación a que vosotras indaguéis. sí, 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 de verdad que a mí eso me ha gustado mucho. Me gustó también muchísimo porque a mí, entiendo que a lo mejor depende de las personas, pero a mí me gusta mucho la parte de filosofía, ¿vale? Y, y me encantó la colaboración con Monse, me pareció extraordinaria. La profe de Eh, filosofía. Sí, me pareció extraordinaria. De hecho, pues eso, también voy curioseando sobre eso porque me gusta mucho. Y el último curso que nos pusiste de los Yoga Sutras, fantástico, fantástico. Me ha Muchas gustado. gracias. Sí, sí. Muy bien, Entonces, entonces todo bien. el contenido en general, además es que hay para todo, para muchas vidas, quiero decir, porque es un Sí, contenido que aunque tú lo hacemos en un tiempo, es verdad que es un tiempo muy corto, ¿vale? Y que evidentemente pues cada una pues tiene su vida, sus historias, pero es muchísima información que ahora hay que seguir desgranando, porque hay sí, mucho para toda la vida. De y todas hay maneras, el mucho camino del yoga es que... para toda la vida. Yo sigo aprendiendo, sigo estudiando con profesores, sigo alerta de los libros, de las nuevas cosas que encuentro. Sin ir más lejos, hoy he leído algo sobre las caderas, muy interesante. Bueno, ¿y qué dirías de mi manera de enseñar y acompañaros? Soy muy zasca, Sí, sí, sí que lo eres. A ver, bueno, a ver, tienes tus momentos. Hay momentos que supongo que como todo, que eres, a ver, lo principal es que eres seria, ¿vale? Eh, que no quieres que nos hagamos daño y que quieres que aprendamos las cosas bien, ¿vale? Es verdad que a veces dices, jugar, pues tampoco les daré, no sé, o ¿por qué me estás regañando tanto? Pero entiendo que no es una cosa, que no es algo personal. Es que, Virginia, es que no pones el pie como... No, no es algo personal, ¿no? Es simplemente, oye, tienes que corregir esto porque si lo aprendes bien desde el principio, luego si no, corregirlo es mucho más difícil. De hecho, hay cosas que a lo mejor nunca me habían corregido y cuando ahora me las has dicho, pues, pues, ostras, es que tengo esa manía de seguir haciéndolo mal, porque si no lo haces bien desde el principio, luego cuesta mucho corregir esas cosas. Entonces, bueno, es verdad que a veces eres un poco rojina mm, y tal, pero bueno, que es también bien, en ¿no? forma de Pero ser, también es la forma de ser de cada persona y tampoco nos vamos a cambiar. O sea, yo a lo mejor lo digo de una manera y tú lo dices de otra, pero el efecto que quieres conseguir no es el de echar una se, bronca co- o echar, se sino consigue el efecto exactamente, sí, se consigue, se y consigue. consigo transmitir y enseñar adecuadamente, ¿no? Sí. De hecho, mira, Vale. a mí hay una cosa que me has corregido y, y al principio, o sea, tú me lo decías y yo decía, sí, vale, me está diciendo esto, pero
Pero bueno, también en el momento del directo a lo mejor no lo pillas tanto. Cuando yo he ido revisando las clases, te hablo de las de formación, no en las clases normales. Eh, Cuando yo he ido revisando esas formaciones, en un momento dado, dice así, cuando ya me vi yo en la pantalla y dije, claro, si esto es lo que me está diciendo Gloria, que eche el brazo para un lado, que tire de ese brazo para llevar mi cuerpo para allá, ¿sabes? Entonces, hasta que a veces no le das una vuelta y me lo dices, y me lo dices, y me lo dices, pues es ya cuando interiorizas y Pero entiendes. así es la enseñanza de asana, porque la enseñanza intelectual tú coges, entiendes, estudias, aprendes, pero la enseñanza fisiológica, física, es Mm, algo que tiene que entender tu cuerpo, no tu mente. Entonces, mm, hablamos la mente, pero lo tiene que entender el cuerpo, y llevarlo al cuerpo es difícil a veces. Pero por mm, eso ir a clase, seguir empeñándose en entender, quizás también cambiar de profesores, nos hace de repente un día hace chip y lo entiendes. Y sí, eso es súper bonito. Y ese momento de encenderse la bombilla, personalmente sí. es muy emocionante, sí. Y Bueno, dices, entonces, bueno, ¿por qué me lo decía tantas veces? Pues mira, por eso me lo decía tantas ya me he veces. entendido, vale. Entonces, si miras a la mujer que empezó la formación y a la que eres ahora, ¿qué ha cambiado? Uf, pues mira, sobre todo tengo mucha más ilusión todavía, porque sí, porque a veces yo me veía ahí como un poquito plana, ¿vale? No sé cómo explicarlo, como pues siempre, quizás porque me faltaba seguridad, ¿vale? Y eso es una de las cosas que yo ahora me siento, independientemente de que siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir mejorando, pero yo ahora me siento más segura. ¿Por qué? Porque entiendo la postura. Entonces, al entender lo que estoy haciendo, creo que puedo transmitir con mucha más seguridad las cosas, lo que quiero que la gente haga. Entonces, Esto es de oro, Virginia, esto es oro, porque creo, me llega mucha gente de que ya ha hecho transformaciones, sí, Utthita Trikonasana, sí, Urdhva Dhanurasana, Sirsasana, pero no entienden. Y lo peor, lo que te he dicho antes, el cuerpo no entiende, no están entendiendo. Entonces, transmitir, esto es el teléfono roto, si no lo entiendo y lo transmito y el otro transmite, pues mm. muy mal, Mira, ¿sabes? una cosa que me gustó cuando lo dijiste y es verdad, es que em, es verdad que tus caderas en Uttita Trikonasana no pueden estar así, o sea, pero el hecho de que tú digas la intención, tu cerebro, el que vayas repitiendo ese hombro más para atrás, y ya sé que no lo puedo llevar más atrás, pero ese repetirlo hace que tu intención o que tu atención esté en ese hombro, ¿vale? Y que lo vayas registrando y cada vez vayas intentando mejorarlo. ¿Vale? Entonces, sobre todo es esa cierta seguridad que tengo ahora. Y sobre todo tengo ilusión por seguir avanzando, por seguir mejorando, por conseguir, ya no de tanto a la hora a lo mejor de enseñar, sino de mi propia práctica, Práctica, ¿vale? claro que De sí. mejorar mi propia práctica, porque a lo mejor hay cosas que evidentemente yo todavía no puedo enseñar porque no las consigo hacer bien, pero esa mejora continua hacia mí me gusta, ese venga un poquito más, venga un poquito Es que más. eso es lo que, eso es la ilusión, dijéramos que no deberíamos perder ningún profesor, ¿no? Pues, pues Seguir esa, ilusionados con avanzar, con crecer y con mantenernos también. sí. Y luego lo que te he dicho antes, yo soy muy curiosa, una lectora empedernida y tengo ahí un montón de libros Muy recomendaciones. de las que tú has dado, de los que tú has dado en Yomusa y en eso, que ahí todavía tengo mucho pendiente, pero Muy bien. Entonces, ¿crees que hubieras llegado al mismo lugar estudiando por tu cuenta y practicando por tu cuenta? no, no en absoluto. Necesitabas este acompañamiento, ¿no? Creo que todo el mundo lo necesita. A ver, tú puedes hacer yoga, evidentemente, si te apetece moverte un poco y quieres hacer en tu casa un saludo al sol o hacer un poco de movimiento, algunas posturas, sí, pero entenderlas, profundizar en la postura y conseguir el beneficio último que tiene el realizar esa postura bien, Y que te corrijan, ¿no? eso es. Si no, Eso es no lo hubieras importante. conseguido. Es que si no te lo corrigen, es verdad, yo puedo hacer, a lo mejor no te haces daño, ni mucho menos, ¿no? Pero no consigues avanzar y sobre todo no consigues el beneficio último de la postura. Si no te la corrigen y no lo haces bien, el beneficio último de la postura, ese alargamiento de la columna, pues a lo mejor no lo consigues.
efectivamente, sí. No te lo están Y- diciendo, no, tienes que estirar más aquí, no, lleva el sacro hacia abajo, ¿no? Son cosas que son importantes y que si no te las dicen, no prestas atención. Una vez que te lo han dicho, sí, ya estás, cuando lo haces, dices, ah, mira, aquí es cuando, si llevo esto, ah, sí, mira, sí que noto diferencia. claro. Y si tuvieras que quedarte con un momento de la formación, ¿cuál sería? Pues no sabría qué decirte, porque me han gustado muchos, me han gustado muchos. Eh, las sadanas me han gustado mucho. Yo creo que la sadhana es una de las cosas y me quedaría con una en concreto, porque estuvimos haciendo invertidas, ¿vale? Y a mí el pino no me salía, acuérdate, no me salía. Tú me decías, te queda muy poquito, no sé qué, tal. Yo me puse pico pala, y ese mismo día conseguí que ¡Ole! saliera. Entonces, ¡Ole! me quedo con esa, quiero decir, porque, por lo motivante que fue. ¿Vale? En Me ese momento, alegro. Sí, cuando ¿vale? conseguimos hacer algo que parece un reto Que, imposible. sí, y bueno, y fue una sadana dureta, ¿eh? De mucho, de mucho ejercicio, pero bueno, ha habido muchos momentos, ¿vale? El momento allí en Valladolid también me pareció estupendo. Bueno, ha habido muchos momentos, Ha muchos, sido muchos. bueno, bueno. ¿Y a qué personas le dirías, esta formación es para ti? ¿Y a qué persona le dirías, no, esto no es para ti? Pues le diría que esta formación es para todas las personas que les guste el yoga y que quieran profundizar y conocer de verdad, tener una buena práctica, ¿vale? Aunque solo sea para ellas. Eh, si solo quieres tener un título, no, ¿vale? Porque Eso hay es. que estudiar, ¿vale? Entonces, realmente si te interesa ya no solo para, pues a lo mejor cambiar tu forma de vivir, de tener otro trabajo, sino para ti mismo, para tu práctica, eh, y a la hora de transmitir. A la hora de transmitirlo, si te gusta, esta formación es ideal. Si solo quieres un título, no, porque a lo mejor consigues el título, pero si no lo trabajas, Claro, no te no vale sirve de de nada. nada. Es una formación que Entonces, hay que trabajar. claro que sí, como deberían ser todas. Ahora imagina que hay una mujer viendo esta entrevista que quiere hacer la formación, pero está indecisa y quizá piensa que no tiene suficiente nivel o que no tiene tiempo o que es demasiado tarde para ella o simplemente tiene miedo de dar el paso. A esa mujer, ¿qué le dirías? Pues que en esta vida hay que probar las cosas. Si no sabes, si tú tienes ilusión por algo y no lo intentas, siempre te vas a quedar en el easy. ¿Sabes? Las cosas hay que intentarlas, hay que ver si y yo creo que cuando uno le pone ganas a las cosas, lo haces de verdad desde ese querer, desde ese corazón, esto es lo que yo quiero hacer, eh, lo consigues, lo consigues. O sea, que cualquier persona, y lo primero que hable contigo, ¿sabes? Porque hay personas que se acercarán con más práctica, con cada una tenemos un cuerpo, hay gente que tiene un cuerpo estupendo y con 2 veces que lo hagan ya interiorizan y lo consiguen perfectamente. Y otras tenemos que machacar un poco más, pero como todo en esta vida, a mí las matemáticas no se me daban bien, tenía que machacar más que la literatura, yo qué sé. Entonces, esto es así, pero que si uno quiere, mm, lo Se puede hacer, puede. se puede. Si tu Pues nada ilusión es más. esa, hay que probar las cosas, hay que intentarlas. Hasta que no las intentas, no sabes si eres capaz de hacerlo. Entonces, en definitiva, la formación sí te ha gustado, sí te ha dejado mucho pozo. Sí, sí me ha gustado y de hecho eh, hay que volverla a hacer, me refiero a tu ritmo, a tu tiempo, porque es verdad que, pues bueno, el ritmo de vida que llevamos muchas veces es difícil, ¿no? Pero bueno, si un día no puedes asistir a la clase, pues tienes la grabación. Y yo habré muchas cosas que tengo que volver a revisar, incluido el ABC. Muy bien, muy ¿Sabes? Hay bien. muchas cosas que hay Y que si volver a tienes revisar dudas, y si tienes dudas, como sabes que cuentas conmigo, pues ahí estamos. y te llamaré. Sí, son cosas que hay que seguir revisando y hay muchísima información, ¿vale? También a nivel teórico que a veces la dejamos más un poquito de lado porque quieres hacer más práctica. Eh, Esto que nos decías de más vale 1.000 toneladas de práctica que de teoría, Mm, ¿no?
está fenomenal, pero No, bueno, más vale un gramo de práctica un que gramo mil de práctica toneladas que de 1000 de teoría, teoría. es verdad que he dicho al revés. Pero no sé, creo que la teoría y la filosofía también es importante y también ayuda. No sé, a lo mejor porque me gusta mucho, ¿eh? También cada uno, Ya, a mí también, a mí evidentemente, también. cada uno tendrá una parte que le guste más. A alguien le gustará más investigar sobre la parte física o sobre la parte de anatomía y a otros, pues a mí la filosofía me encanta. Muy bien, a mí también, a mí también. Bueno, pues nada, querida, muchísimas gracias por este ratito y estamos en contacto, ¿vale? Muy bien, pues nada, Nada más de muchas gracias. Venga, a Gloria, ti, chao. Virginia, buen día.